Mateo 13, versículo 12. Dice la Escritura: porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hables y nos ministres, que trates con nosotros de una manera especial y que tomes el control de todo lo que se va a hacer en este lugar, todo lo que se va a exponer en tu palabra, y que sea tú hablándonos directamente. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande. Esto es uno de los versículos que muchas veces nos cuesta trabajo entender en las Escrituras, ya que generalmente nos han enseñado que la persona que no tiene se le debe dar, que el que ya tiene no le hace falta tener más. Cuando usted revisa este versículo nos dice que al que tiene se le va a dar más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. Cuando usted escucha la primera vez esta palabra, usted puede decir: me parece que es un poco injusto. Y más en estos tiempos, y más en nuestros países, donde nos han invadido tanto con la falsa justicia social que supuestamente nos prometieron y nos dijeron que íbamos a alcanzar, y que todavía en muchos lugares se promete, incluido este país también, y que verdaderamente es falsa porque nunca se logra. Y ciertamente en muchos lugares lo que han logrado es que haya más personas cada día que no tienen. Se multiplican los pobres, se multiplica la gente que no tiene. En vez de erradicar ese flagelo, ¿verdad?, de la pobreza, lo que hacen es multiplicarla por esa falsa doctrina de justicia social. Yo no pienso hablar de eso, no se preocupe. No ese es el tema. Solo quiero llevarlos al contexto de lo que esta palabra puede significar para nosotros. Cuando usted revisa el contexto donde esta palabra es expresada, hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan de esta manera. Jesús la usó en varios contextos. Jesús la usó en el contexto cuando enseñó acerca de los talentos, y aquellas personas comenzaron a rendir cuenta a aquel hombre que le había dado los talentos. Y cuando llegó el que le había dado un talento y le dijo que lo había escondido, lo había guardado y no había hecho nada con él, Jesús dice que agarró aquel talento, aquella persona, y se lo dio al que tenía más. Y entonces Jesús menciona este versículo también. Dice: porque a todo aquel que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. También se usa en la parábola de las minas, que de alguna manera tiene una similitud en el contexto de los talentos, porque es precisamente una persona de negocio que entrega sus recursos a personas para que puedan multiplicarlo, para que puedan hacer con él buen uso y pueda él recibir los intereses, puedan recibir el fruto de su dinero. Es más o menos lo que hacen los bancos cuando prestan el dinero. La idea de ellos es recibir ganancias, es ganar. No es la idea de que son buenos y quieren ayudarte. Te están ayudando, pero lo cierto es que la idea principal es sacar provecho. Bueno, estas parábolas Jesús las decía enseñándonos a nosotros
para que tú y yo entendiéramos lo importante que es, alabados a Dios, hacer uso correcto de lo que se nos ha dado. Uso correcto de lo que Dios nos ha entregado. Aleluya. Porque cuando conocimos a Jesucristo, Dios nos entregó mucho. Aleluya. Dios nos ha dado mucho. Pero Él nos va a pedir cuenta por eso que nos ha dado. El contexto de esta parábola tiene que ver con precisamente el uso de las parábolas particularmente. Y el hecho de que los discípulos podían tener un entendimiento mayor que aquellos que escuchaban las parábolas. Aunque le preguntaban a veces, ¿no? Explícanos. Porque no lo podían entender todo. Pero Jesús le dice, a vosotros les he dado a conocer el reino de Dios, pero a los demás no. Jesús les habla fuerte. Ustedes van a poder entender, pero los demás van a estar cegados. Y entonces menciona este versículo. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Ahora, ¿por qué Jesús estaba hablando de esto? ¿Por qué Jesús estaba dando a entender que no le interesaba a las personas que no tenían? ¿Y por qué Jesús decide darle más al que tiene? Y al que no tiene, aún lo que tiene, se lo quita. Esa debe ser la pregunta que debemos hacernos. Y esperamos en el nombre del Señor que el Espíritu Santo nos dé la respuesta. Nos enseñe a nosotros a entender que esto es un principio del reino. Y es un principio muy importante que no tenemos muchas veces en cuenta. Que no reconocemos que es real. Y que si no lo reconocemos y no lo aplicamos a nuestra vida, podemos sufrir las consecuencias. Como decíamos ahorita, el Señor nos ha dado mucho cuando conocimos a Jesús. Nos ha dado la salvación. A través de su Espíritu Santo que nos ha dado, porque somos templo del Espíritu Santo. Porque todo aquel que ha creído en Jesucristo es templo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una posesión maravillosa el saberse templo del Espíritu Santo. Es un don, un regalo inmerecido que recibimos gratuitamente y por gracia de parte de Dios. El nacimiento o el nuevo nacimiento es un regalo de Dios. Esa disposición que se pone desde nuestro corazón, nuestro espíritu a agradar a Dios, que no estaba, que no existía, porque nuestra disposición era hacer lo que nos gustaba hacer y seguir las corrientes de este mundo y hacer lo que la carne quería que hiciéramos. Pero ahora hay algo tremendo en nuestro corazón. Hay una disposición de agradar a Dios. Ya no me gusta tanto disfrutar del pecado porque quiero agradar a Dios. Amén. Ya no disfruto tanto de las cosas que antes disfrutaba porque entiendo que a Dios no le agrada y yo quiero agradar a Dios. Por eso estamos en contra de obligar a nadie ni de cuestionar a nadie por lo que hace, porque eso es obra del Espíritu Santo. Hay personas que no tienen conocimiento y se les puede enseñar. Hay personas que nos van a ayudar un poco para ayudarles porque nos van a preguntar. Pero hay otras personas que hay que dejarlas y que sea el Espíritu Santo el que trate con ellos. Aleluya. Porque es el único que puede cambiar y transformar las vidas. Los padres luchan con los hijos para cambiarlo y no pueden. Una vez que los padres ya no pueden luchar más, llegan a las escuelas o llegan a los internados o llegan a las cárceles. Y las cárceles luchan con las personas criminales para cambiarlas y no pueden. Porque nadie puede cambiar el corazón del hombre como Dios. Sí, amén. El único que puede transformar el corazón del hombre es Cristo. Sí. Y por eso en el nombre de Jesús sabemos que recibimos de Dios tantas cosas. Cuando ya recibimos de Dios el Espíritu Santo, comenzamos a tener
la maravillosa bendición de que el Espíritu Santo nos enseñe las cosas que antes no veíamos. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Por lo tanto, las personas, para poder entender las cosas del Espíritu, tienen que ser espirituales. Tienen que haber nacido de nuevo y tienen que tener el Espíritu Santo. Por eso a veces es por gusto quizás discutir con alguien de una religión falsa y pasarse horas tratando de convencerlos, y usted se da cuenta que no lo puede convencer porque esa persona no entiende, está cegado. Esa persona está completamente ajeno a la realidad, y usted le pone los textos, usted le pone la Biblia, pero no lo entiende, porque ha de discernirse espiritualmente. Entonces, un creyente nuevo que llegó los otros días a la iglesia y empieza a conocer a Jesucristo, ¿qué le pasa? Empieza a saber de Biblia, empieza a aconsejar a los adultos, empieza a hacer cosas tremendas, porque sencillamente él tiene la bendición de tener al Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos esa bendición. También tenemos la bendición de recibir talentos. Y uso la misma palabra de la parábola, particularmente, porque es entendible cuando se habla de talento. Hay festivales de talento, Go Talent, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el mejor talento? Hay tantos lugares donde los talentos hay oportunidad de expresarlo, ¿no es así? Bueno, cuando nosotros conocemos a Jesús, Dios también nos da talentos, nos da dones, nos da capacidades dadas por Él para hacer cosas para Dios. Porque Él no nos manda a hacer las cosas y no nos capacita. Él nos capacita para hacerlas. Él no nos va a mandar a predicar el evangelio a toda criatura y no dejarnos solos sin la capacidad para hacerlo. Él nos manda a ser discípulos y nos da la capacidad para que podamos hacerlo. Aleluya. Para todos. A todos Dios nos ha entregado a través de su Espíritu Santo un don, un regalo de Dios. Él dice en la Escritura que Él repartió como Él quiso a todos. Cuando usted revisa la lista de los dones y ministerios y talentos, usted puede decir que Dios pudo haberle dado uno, al menos uno. Y eso lo hemos recibido de parte de Dios. Todos hemos recibido. En otras palabras, todos tenemos. Cuando usted revisa este versículo dice que al que no tiene, a ese que se le quita, aún lo que tiene le será quitado. Parece una paradoja, parece una contradicción, porque dice al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿No es así? ¿No le parece una contradicción? ¿Cómo si no tiene se le va a quitar algo que no tienes? Pero entonces no es eso lo que dice el versículo. Se te va a quitar algo que tienes. Y lo que expresa Jesús es que esta persona a quien se le quita lo que tiene es aquella persona que reúne el requisito que dice así con esa expresión: no tiene. Hay una diferencia entre las dos personas revisadas aquí o analizadas aquí. Hay una similitud. La primera, la similitud, los dos tienen. Tanto el que se le quita como aquel que se le da más. Los dos tienen. Y la diferencia es que a uno se le da más y a otro ¿qué? Se le quita. Pero hay una diferencia que no vemos y que está explícita en la interpretación del contexto y cuando revisas el contexto. Y solamente a través del contexto podemos darnos cuenta cuál es esa diferencia. Sencillamente, todos tienen la oportunidad de recibir la revelación de Dios, el conocimiento de Dios cuando conocen a Jesús. Pero todos no hacen buen uso de eso. Todos no aprovechan la bendición que se le ha dado. Aleluya. Todos recibimos talentos. Todos recibimos dones.
Todos recibimos oportunidades de servicio, pero todos no aprovechamos y no usamos de la misma manera lo que se nos ha dado. Y ahí está la diferencia. La diferencia está, hermanos queridos, que tú y yo tenemos que aprender a aprovechar, a usar lo que Dios nos ha entregado, porque un día nos vamos a presentar delante de Él y nos van a pedir cuenta, como dice bien la parábola, tanto de talento como de las minas. Porque un día llega el Señor para hacer cuenta y les pregunta, un día vamos a comparecer y nos vamos a tener que presentar y dar cuenta por lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Y te voy a decir algo con todo el corazón. Te lo voy a decir con todo el corazón. Esto no va a ocurrir cuando nos jubilamos. Esto no va a ocurrir cuando ya nos pusimos un poquito de la vieja guardia, de la guardia antigua, y ya no hace falta hacer más nada. Porque tuve 30 años y 40 años. Esto no va a ocurrir cuando yo diga, ya, mi cuerpo no da más. Ya hice bastante en la iglesia y tuve 30, 40 años en la iglesia, ya yo no tengo que hacer más nada. Eso no es el momento de dar cuenta. Todavía tenemos talentos y dones y todavía Dios espera que usemos lo que nos ha dado. Amén. Porque cuando nosotros estemos en la presencia de Dios es cuando ya se va a poner fin a eso. Amén. Sea que partamos, sea que nos toque irnos antes, hermano, estamos así de que eso pueda pasar. Amén. Ustedes vieron a mi esposa, algunos saben que tuvimos un accidente. Uno puede en cualquier momento ser el último día de tu vida. Nadie puede decir, tengo planificado 50 años más, 100. Bueno, gloria a Dios, hazlo. Planifícate para 120, eso está muy bueno. Pero siempre tienes que saber que no necesariamente va a ser así. Pero sí podemos vivir, hermanos, intensamente para Dios, aprovechando lo que Dios nos ha dado y usándolo para la gloria de Dios. Dios todavía quiere usarnos. Dios todavía quiere hacer algo con tu vida. Tienes 80 años, tienes 90, dime la edad que tengas, no me importa. Tengo que decirte con todo respeto, con amor. Y tengo que decirlo con amor. Porque sencillamente, hermano, un día voy a estar yo, si Dios permite, con esa edad. Y sabe Dios lo que voy a hacer. O sea, yo no puedo juzgar a nadie que decide ya sentarse y decir no voy a hacer más nada. No lo voy a juzgar. ¿Por qué? Porque mañana puedo ser yo. Yo no voy a juzgar a nadie que decide yo no voy a hacer ya. Hice bastante por la iglesia y tuve tantos años de ministerio y tantas cosas hice por la iglesia. Ya no me toca hacer más nada. Voy a dejar a otro que lo haga. No voy a juzgar a nadie. Lo que sí te puedo decir algo en el nombre de Jesús con respeto, con amor. Lo que la Biblia me enseña. Que todavía lo que Él me ha dado, Él quiere que yo lo use. Amén. Puede ser de diferentes maneras. Puede ser de diferentes formas. Puede ser en diferentes ministerios. Aleluya. Mi abuela, mi esposa me acordaba que en estos días ella recordó a mis abuelos. Nos tocó en algún momento llegar a la madrugada a Florida cuando viajamos de La Habana, donde éramos pastores. Y ellos estaban bien temprano despiertos. Llegábamos a las 2 y 3 de la mañana, pero ellos nos abrían la puerta, nos daban el cuarto del medio. Nosotros con los niños pequeños, no teníamos la niña todavía, solamente los varones. Y mi esposa me recordaba cómo como a las 5 o 6 de la mañana sentían un murmullo en la sala. Y la voz tanto de mi abuelo como de mi abuela, repitiendo cada nombre, cada
nietos, cada hermano, y era ahí orando, y nosotros durmiendo. Pero cuando abríamos los ojos, estaban ellos ahí orando y clamando a Dios, buscando el rostro del Señor. No se me puede olvidar abrir aquella puerta que tenía un ganchito. No sé si en sus países usaban, pero era tanta seguridad que había en los países que no dejaban cerrado la casa, lo ponían un ganchito para que quiera abre y entra. Y ahí estaba el café, pasaba directo de la cocina por todo el pasillo de aquella casa, una casa de un solo pasillo con cuartos al lado, sin puerta y sin nada. Ahí sí no había privacidad. Pero no se me puede olvidar abrir ese ganchito a las 6 de la mañana y encontrar a mi abuelito ahí orando. Y a mi abuelita. Ya tenían 90 años. Ya no era el predicador efusivo a lo mejor. Ya no podía pastorear una iglesia a lo mejor. Pero no dejaba de hacer su actividad. Aleluya. El saber que había una responsabilidad de orar que Dios había entregado. Aleluya. Aquí todo el mundo es importante en el nombre del Señor. Amén. Y Dios espera que todos hagan algo por la obra de Dios. Amén. Familia para Jesucristo es una iglesia que quiere alcanzar a las vidas que no conocen a Jesús. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero mientras haya una persona inconversa, Familia para Jesucristo tiene el objetivo y la visión de alcanzarla. Amén. No podemos pensar en los templos, no podemos pensar en las condiciones físicas, no se puede pensar en las cualidades humanas, pero sí se puede pensar en la misión, se puede creer en el poder de Dios, se puede creer que Dios puede hacer grandes cosas. Aleluya. Y quizás el tiempo ha pasado y ya no puedes hacer todas las actividades que hacías, pero puedes seguir haciendo algo para el Señor. Aleluya. Pero no dejes nunca de hacerlo en el nombre de Jesús. Esa llama, ese fuego que está dentro de esos siervos de Dios, y hoy no los tengo a todos aquí, porque respeto a cada hombre de Dios y su historia y lo que ha pasado. Aleluya. Mientras más duro que el ministerio, más respeto tengo que tenerle, porque me doy cuenta de cuánta acumulación de situaciones y difíciles momentos en su vida, al igual que yo estoy teniendo, han tenido ellos que ya han avanzado. Aleluya. Sinceramente, me ha dolido cada siervo de Dios que he conocido y admirado cuando se ha partido, cuando se ha ido. Grandes generales del Señor. Y cuando los veo que lo hicieron bien y que hasta el último momento estuvieron sirviéndole, digo, Señor, aleluya, ayúdame a seguir sus pisadas, porque ellos ya se enfrentaron delante de ti y ya rindieron cuenta, pero yo me puedo rendir en el camino, porque hay luchas, hay pruebas, hay tribulaciones, hay dificultades, hay divisiones, hay traición, bueno, hay chisme, hay tantas cosas que pueden y van a tratar de tentarte para que te rindas. Aleluya. Bueno. Y no estoy hablando de ministros nada más y de pastores, estoy hablando ya ahora a toda la iglesia. Usted puede estar muy emocionado con la iglesia y empezar a trabajar y te vas a encontrar a alguien que no le gustó. Alguien que te va a decir una palabra que no era la correcta. Alguien que te va a desanimar. Alabados a Dios. Eso va a pasar. Mire, no le digo que puede pasar, le digo que va a pasar. ¿Usted oyó lo que digo? Y no soy profeta ni hijo de profeta. Pero va a pasar. Va a venir el desánimo. Va a venir la tentación de rendirte. Va a venir la tentación de decir que la iglesia se ha complicado mucho. Antes estábamos mejor con 15 o 20 personas. Nos sentíamos cómodos, estábamos contentos. Nos atendíamos bien, el cafecito estaba a tiempo, nos enfriaba, nos alcanzaban los dulces que traíamos. Ahora ya no. Ahora me da más lucha, ahora tengo que limpiar más, ahora tengo que trabajar más, ahora tengo que servir más. Eso va a pasar.
tenemos que ante todo decir: Señor, ¿para qué tú me quieres? Amén. ¿Qué tú me has entregado en las manos? Porque cuando tú y yo no usamos bien lo que Dios ha hecho y nos ha dado, aleluya, el peligro está que al que no tiene, en otras palabras, el que no lo usa bien, el que no lo usa bien, el que no hace lo que le toca hacer con lo que se le dio, ese es el que no tiene. Fíjense, la Biblia dice no tiene. ¿Por qué? Porque lo da por perdido. Jesús lo da por perdido. Porque tener algo y no usarlo es tenerlo por perdido. Aleluya. Y si tienes un don y tienes un talento, desarrolla lo que el Señor. Aleluya. Porque al que tiene, se le va a dar más. ¿Cuántos testimonios hemos tenido, hermano? De personas que iniciaron ministerio y empezaron con un grupo, personas que dijeron: vamos a dirigir un grupo, yo no sé cómo hacerlo, pero el Señor les empezó a bendecir, les empezó a ayudar, les empezó a dar sabiduría y se multiplicaron, incluso hasta se convirtieron después en pastores. ¿Es así o no es así? Sí, la mayoría de las iglesias que el pastor Ezequiel hablaba el domingo pasado, que se hicieron iglesias bajo su ministerio, aleluya, la mayoría empezaron con un grupo pequeño. Incluso me atrevo a decir que esos pastores a lo mejor no sabían que iban a ser pastores. Amén. Y dijeron: hay que predicar, hay que hablar del Señor. Y en esa ciudad no hay iglesia, vamos a ir a predicar y vamos a hablar del Señor y vamos a ver qué casa se brinda. Aleluya. Recuerdo cuando empecé a abrir la primera con mi cuñado. Mi cuñado éramos una pareja explosiva en aquel tiempo, aleluya. Y fuimos a abrir un campo que no había iglesia. Y empezamos a predicar. Bueno, damos gracias a Dios porque una de las primeras personas que nos recibió en su casa hoy son pastores. Amén. Pero recuerdo aquella casita que primeramente abrió las puertas. Era una casita bien deteriorada. Yo tenía temor hasta que me cayera arriba de lo deteriorada que estaba, de madera. Y aquella persona no tenía muchas condiciones, pero fue el único que abrió las puertas. Sí, empezamos a tocar puertas, a predicar y a hablar y decíamos: queríamos dar un culto, si usted quiere. No, aquí no. Y íbamos a otro lado hasta que esa persona: no, en mi casa. Cubanazo eso, en mi casa, venga para acá. Cuando nosotros vimos la casa, dijimos: aquí empieza la iglesia. No había ni un ventilador. Era un lugar llamado La Rosera, donde se sembraba mucho arroz. Donde hay arroz, hay mosquitos. Porque hay agua, humedad y jejene. Es otro, bueno, no, otra cosita. No voy a decir la palabra. No lo voy a decir. Otra cosa. Y había todo eso. Y yo predicaba. Y mientras abría la boca me tragaba 2 o 3 mosquitos. Y yo predicando, toma agua. Y seguía predicando. Y así mi cuñado, que le gustaba alabar a Dios, que él entona. Usted sabe que yo sí no entono ni nada de eso, ¿verdad? No se rían. Y mi cuñado era el que cantaba, y él igual, comiendo mosquitos. Y a mí me tocaba predicar. Y así, hermanos, empezamos a abrir aquel campo. Bajo aquellas circunstancias. Cometimos errores, hicimos tantas cosas, pero estábamos locos por servir al Señor. Nadie nos dijo, hermano, no hubo una junta misionera, no hubo un pastor que nos dijera: mire, el campo de La Rosera está libre, quiero que vayan allá. No, mire, lo vamos a instruir, le vamos a decir. No. Nosotros hicimos el estudio. Habían empezado en la casa de culto en la tomatera, y un grupo de hermanos iba a la tomatera, nosotros visitamos y nos dijimos: bueno, ahora nos toca a nosotros buscar el lugar de nosotros. Y miramos donde no había lugar y allá nos fuimos, jovencitos. Estoy hablando de 18 y 19 años. Jovencitos. A predicar la palabra de Dios sin saber, sin conocimiento, sin teología, sin tantas cosas. Pero habíamos recibido un don y ese don había que ponerlo en práctica. No podemos esconder el don, porque ya sabemos lo que le pasa cuando escondemos el don. Aquella persona que lo enterró, vino el Señor y le dijo: mira, ¿qué hiciste con lo que te di? Y le quitó lo que le había dado. Aleluya.
Tenemos en el nombre de Jesús la enorme responsabilidad de obedecer al Señor y hacer lo que Dios nos mandó a hacer con lo que nos ha dado. Si te gusta estudiar la palabra de Dios, si tienes ese don de que quieres enseñar, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Abre una célula en tu casa, busca un lugar donde se abra una puerta y una casa y ve allí y predica la palabra de Dios. Visita un lugar donde puedas visitar a alguien que quiera y tenga preguntas y ponte de acuerdo con esa persona. Alabados a Dios. Y que ese sea tu lugar en el nombre del Señor. Y habla del Señor Jesucristo. Donde quiera que estemos tenemos que hacerlo. Porque Cristo, hermano, nos ha dado tanto. Amén. Y es nuestra responsabilidad en el nombre del Señor rendirnos a Él. Gracias. Mire, el Señor ponía a mí este versículo porque creo que es muy importante para lo que quiere hacer con nosotros. Amén. No vamos a terminar el sermón del monte. Esto es un impasse. Pero si algo usted revisa en el sermón del monte que nosotros empezamos a estudiar, Jesús se acercó y había una multitud y con la multitud estaban los discípulos. Y el primer mensaje que nosotros predicamos acerca del sermón del monte, hermano, fue multitud o discípulos. ¿Qué queremos ser? La multitud recibe la enseñanza, la multitud recibe los dones, recibe los talentos, pero no deja de ser multitud. Se queda sin hacer nada. Sí. Jesús comienza el sermón del monte principalmente para que aquellos que pertenecen a la multitud se unan a los discípulos a hacer la tarea. Aquellos de la multitud que no hacen algo con lo que Dios le ha dado, les será quitado. Pero los que aprovechan y los que usan lo que Dios le ha dado, Dios se lo va a multiplicar. A veces pensamos que los pastores, cuando usted lo ve predicar, usted dice, wow, qué bien. Y usted piensa que nacieron así, ya predicadores. O que siempre fueron pastores. Desde que salieron del vientre de la madre ya eran pastores. No, fueron miembros, fueron recién convertidos, se les dieron dones. Y lo que empezaron a hacer es usar los dones. Como les ponía de ejemplo el testimonio. Nadie me dijo, tú vas a ser pastor y quiero que abras esa misión. Salíamos a abrir la misión. Sin saber. Pero sabíamos que Dios nos había dado mucho. Y Él quería que eso se multiplicara, alabados a Dios. Jesús estaba haciendo un llamado precisamente a aquellos que estaban dentro de la multitud, a que fueran sus discípulos también. Hay algo que tú y yo tenemos que saber. Las personas de la multitud son espectadores. Los discípulos son protagonistas. Los protagonistas son los que participan, los que están, los que se involucran. A usted le puede gustar mucho el deporte, pero si usted no es el que está en el campo, usted solamente será un espectador. El que está en el campo es el protagonista. El que está haciéndolo todo es Él, el que está llevándolo a todas las cosas. Y tristemente muchas veces la iglesia, hermanos, se llena de espectadores y no protagonistas. Sí. Personas que se quedan de lejos para mirar lo que está pasando, pero no se involucran y no deciden servir a Dios y usar los talentos y los dones que Dios les ha dado. Y tristemente los espectadores, hermanos, tristemente no duran para siempre. Tristemente se le quita lo que se le ha dado. Tristemente a veces son usados no por Dios sino por el enemigo. Porque al ser espectadores y al pasar mucho tiempo como espectadores, quedan
criticar, quedan para chismear, quedan para quejarse, quedan para tantas cosas. Y no dejan que los que de verdad quieren ser protagonistas, sean protagonistas. Puede ser que tú con el tiempo cambies de actividad porque ya ha pasado el tiempo, y estoy de acuerdo con eso. Pero como le contaba acerca de mi abuelo, ya no podía ser el predicador del púlpito, ya no podía ser el pastor. Pero era el hombre de intercesión. Sí, pero seguía involucrado con la obra de Dios. Y amaba que eso creciera en el nombre del Señor. Mejor tu salud ya no te da para tanto, pero tú puedes hacer algo para Cristo. Aleluya. Pero quedarse despertador es un peligro. Porque el que tiene se le va a dar más, pero el que no tiene, ese que es despertador nada más, aún lo que tiene se le va a quitar. Y es peligroso. Hay otras dos palabras que combinan con estas dos que acabo de decir: despertador y protagonista. Son los participantes y los comprometidos. Un participante está ahí. Puede ser que no se pierda ningún culto. Participa, está en las actividades, disfruta de ellas, consume lo que se le brinda. La alabanza, las prédicas, el café que le hacen, la bendición de estar en una iglesia donde me sirven, donde me ayudan, donde me dan un consejo, pero solamente es un participante. Alguien que está para consumir, como los despertadores. ¿Qué es lo que es un despertador? Uno que está consumiendo lo que otros están haciendo para divertirse, para sentirse bien. Pero es un peligro, porque la iglesia, hermanos, Dios a todos nos ha dado dones para ser protagonistas, para estar involucrados en la obra de Dios. Porque el que conmigo no recoge, dice la palabra, desparrama. Y cuando yo no crezco en el Señor y yo no uso lo que Dios me ha dado, yo empiezo a perder mi vida. Y después es muy fácil culpar a los demás. Ay, a la iglesia ha cambiado mucho. Ay, a la iglesia no es la misma de antes. Ay, aquella iglesia que yo conocí. No, eres tú el que has cambiado. Eres tú el que no has aprovechado y has dicho: yo quiero servir al Señor. Ya no puedo hacer lo que hacía. Ya no puedo evangelizar. Ya no puedo hacer esto o hacer lo otro. Pero voy a servir, voy a orar, voy a interceder, voy a dar consejos. Voy a estar involucrado. Aleluya. La otra palabra, el que participa, es el comprometido. ¿Usted sabe quién es el comprometido? Y se lo voy a decir en términos financieros. El que compra la idea, el que hace suya la idea, el que hace suya la iglesia, el que hace suyo todos los planes, el que dice: yo quiero esta iglesia y lo mejor que le puede pasar a esta iglesia es que avance y crezca. Alabados a Dios. No importa el que esté en el timón, no importa el que esté en la alabanza, no importa el que esté pastoreando, no importa el que esté al lado, yo quiero lo mejor. Aleluya. Amén. Compra la idea y trabaja incansablemente por ella. Aleluya. Fíjense que el despertador y el participante van a quejarse, van a burlarse, van a criticar, pero el que compra la idea no, porque la idea es de él. Cuando la iglesia se goza él. Cuando pasa algo tremendo en la iglesia, se entristece él. No levanta la vista para buscar culpables, no levanta los dedos para señalar quién es el que ha hecho esto y el que no lo ha hecho, y por qué no se ha hecho lo que había que hacer. No, el participante se involucra y dice: es verdad que fallamos, es verdad que no lo hicimos bien, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, porque es su idea también. Él lo compró. Ese es el comprometido, y Dios está llamando gente comprometida. Ahora, la multitud puede estar ahí toda una vida si dura. Lo digo con toda sinceridad, si dura. Porque es difícil durar como multitud. Es difícil durar como espectador. Es difícil durar como participante. Porque el que no tiene, ¿qué le va a pasar? Se le va a quitar.
aún lo que tiene se le quitará. Solo el que va a recibir más es el que participa. Cuando se ha comprado una idea, nos gozamos. Cada vez que viene alguien nuevo, nos gozamos. No importa quién lo haya invitado, nos gozamos. No importa quién les predicó, nos gozamos. Cada vez que viene un avance, porque ya ahora hay clases de niños y tenemos esos niños que pueden romper ese búcaro que nos trajeron hace poco una hermana, gloria a Dios, nuestra hermana Eva, ¿verdad? Aleluya, aleluya, lo trajo y puede haber durado un día, Eva. Con esos niños ahí, te lo aseguro que puede haber durado un día. Pero el que compra la idea dice, gracias Señor por los niños. Ay no, los búcaros, no. El búcaro es otra cosa, es material. Las vidas son los importantes en este lugar. Lo más importante aquí no son ese edificio. Lo más importante son las personas de este lugar. Aleluya. Y tenemos que valorar eso. Inconversos, que vengan muchos. Que se llene de inconversos esta iglesia. Amén. Repleta de inconversos. Nadie, ni el diablo trae a un inconverso a la iglesia. No lo trae. Porque la iglesia es la puerta del cielo. Y están a un paso de recibir a Cristo. Aleluya. Pero cuando somos protagonistas y compramos la idea, empezamos a sonreírle al inconverso. Empezamos, mire, tuve la tentación de hacerlo, no lo hice. Pero ahora lo voy a decir. Hay una foto que se ha hecho viral en internet de una persona llena de tatuajes, sentado en una iglesia. Y ahí está el escrito: ¿cuántas iglesias están preparadas para recibir personas como esta? Y no criticarlas, no cuestionarlas, y no burlarse, y no echarla afuera, y dejarle de abrazar. ¿Cuántas iglesias están preparadas para eso? Y se lo digo con todo el corazón, pero el comprometido compra la idea. Y como compra la idea, dice: yo quiero la salvación de todo el mundo. Y yo quiero que la iglesia, en el nombre de Jesús, crezca y avance, alabado sea Dios. Y cuando vean esas personas, la van a abrazar, le van a dar amor. Y van a decirles: mira, el Señor te ama. Y van a confiar que Dios va a cambiar su corazón. Y van a cuidarlos en el nombre del Señor. Porque saben que un alma vale mucho, hermano. El despertador pone tropiezo. La Biblia dice: ay de aquellos que ponen tropiezo. Es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se lance al mar, que haga tropezar a uno de mis pequeños. El despertador no es porque, como no está usando los dones y las cosas que Dios les ha dado, entonces crea otro ambiente. Por eso la mejor manera de servir al Señor, y se lo digo con toda sinceridad, hermano, se lo digo con todo respeto y amor. No voy a pedir perdón por lo que predico, porque es la palabra de Dios. Sí, no lo voy a decir, pero sí le pido que entiendan que los respeto en el nombre del Señor. Pero he visto tantas personas amargadas apartarse del Señor, y queriendo ellos llegaron y quisieron avanzar, pero la misma iglesia los sacó. Porque se toparon con personas que no compraron la idea, no se comprometieron, no estaban allí para ellos. Wow, es fuerte, hermano, lo que el Señor nos está dando. Ancianos que están aquí, hermanos que peinan canas, hermanos que llevan muchos años, con amor se los digo: amén. Todo lo que puedas hacer, hazlo, no pares. Amén. Es lo que te va a dar vida. No hay retiro, hermano, no hay retiro, no existe tal cosa. No lo hagas, te vas a morir. Te vas a morir, no lo hagas. Hay gente que se retira y después vuelve al trabajo porque no aguanta, ¿verdad? Exacto. Porque no aguanta. Porque están adaptados a estar ahí, haciendo cosas. Cuando hablo de retiro espiritual, que usted diga: ya, yo hice mucho. No, yo tengo que seguir haciendo. Sí. Porque Dios me tiene en este lugar. Y Dios quiere hacer cosas lindas. Amén. Y cuando la iglesia empieza a avanzar y empieza a pasar cosas, yo voy a ser parte de eso, porque yo he estado involucrado en el nombre del Señor. Y me voy a gozar, alabado sea Dios. Y me voy a alegrar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y voy a hacer, es mi idea también. Y yo
puse un granito de arena, por muy poco que haya hecho, al menos han contado con mi oración. Aleluya. Pastores de la iglesia de Florida que pasaban por allá. Mi abuelo fue 34 años diácono de la iglesia y todos tenían una relación muy especial con todos los pastores, incluso los nuevos. Esa casa era una casa de consejería, una casa de usted puede preguntarle a cualquier pastor que salió de la iglesia de Florida por José Manuel Rosel y usted va a decirle no, los consejos, la ayuda. Era alguien que estaba dispuesto, ya no estaba a otro nivel, pero estaba para servir al Señor. Amén. Nunca encontraron a mi abuelo diciendo, no, sí, tienes que hacer esto, tienes que dividir o tienes que hacerlo. No, jamás. ¿Por qué? Porque él estaba para servir, para ayudar, para edificar, para buscar lo mejor en el nombre del Señor. Y ya no era el pastor de la iglesia, era otras personas los pastores, pero el crecimiento de la iglesia es mi crecimiento. Amén. Es el avance, alabados a Dios. Doy gracias a Dios por los hermanos que nos apoyan, los pastores que nos apoyan aquí, como el pastor César que está apoyándolo, como el pastor Ezequiel que nos está apoyando, alabados a Dios, el pastor Pablo también, alabados a Dios, que están diciendo, bueno, ya yo no estoy en una área de pastorado, pero estoy apoyando la iglesia, alabados a Dios. Estoy queriendo lo mejor para la iglesia en el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios quiere hacerlo con todos los que estamos aquí. Gracias. ¿Cuántos quieren eso en el nombre de Jesús? Gracias. ¿Cuántos quieren ser protagonistas en el nombre de Jesús? Gracias. ¿Quieren ser protagonistas de verdad? Gracias. Quieren decir, yo quiero estar ahí en el nombre de Jesús. No ser un espectador. Quiero que el nombre de Jesús, aleluya, ser un comprometido en el nombre de Jesús. Y aprenderme a gozar, también a entristecerme. Gloria por el bien de la iglesia. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Porque tú has hecho lo que has querido, Señor. Y hemos querido, Señor, ser obedientes a lo que has puesto en nuestro corazón. Pero te rogamos que tu palabra, Señor, lleve fruto y todos, Señor, podamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, obedecerte y hacer lo que nos has mandado hacer. Poder usar lo que nos has dado para engrandecer tu reino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor.